Muy bien. Y María, voy a pasarte el co-host por cualquier cosa también, antes de pasar el video. Ok, gracias. Un momentito. Confitrón. Listo. Entonces paso el video. Reciban un cordial saludo y deseamos hacerles llegar la energía desde los Andes, Bolivia. Soy Eleodoro Valdivieso y junto a Edwin Yucra compartiremos en representación de un conjunto de instituciones los avances del trabajo de articulación y sinergia de la Red Agroclimática Bolivia, que ha sido creada para la gestión de la información agroclimática. Pues la red ya lleva cerca de 5 años de gestación, por decirlo de una manera, por tanto tenemos ya una historia que contarles. Partiré contando acerca de las reflexiones que han dado origen a la red, así como del hilo histórico hasta la actualidad. Seguidamente nuestro amigo Edwin nos explicará acerca de los primeros productos que han sido construidos en la articulación de un equipo humano, considero yo, con mucho talento y apertura, principalmente a compartir y a comprometer esfuerzos bajo la motivación de que juntos podríamos lograr mayor sinergia y sobre todo escala en el desafiante proceso de la generación de datos, de información y de conocimiento sobre el clima, con la participación de UNSA, PROIMPA, Fundación Valles, la Universidad San Francisco Javier de Chuquisaca, Stats Forest D y Prosuco. Como punto de partida, reflexionamos sobre el contexto, reconociendo que la zona andina cuenta con ecosistemas que varían a escalas muy locales, que además está en extrema dependencia del clima, que cada vez se comporta de forma errática con altos niveles de incertidumbre. Por otro lado, vemos que se ha incrementado la vulnerabilidad de los sistemas productivos agrícolas debido a los cambios de temperatura, a las precipitaciones. A esto podemos agregar los cambios sociales y económicos a los que se enfrentan los agricultores en las comunidades. Frente a la variabilidad e incertidumbre del clima que afectan y determinan en gran medida la productividad, los agricultores andinos han demostrado su capacidad de resiliencia y flexibilidad frente a una variabilidad histórica, sobre todo observando y alcanzando el dominio de su contexto local, pero hoy en día vemos también que esto está debilitándose cada vez más. Focalizamos como necesidad la generación de información agroclimática como un elemento de importancia para gestionar los riesgos en la agricultura familiar campesina, para que estén disponibles, para que los agricultores puedan acceder a ellas y que respondan en gran medida a sus necesidades, sobre todo en momentos críticos durante el desarrollo de los cultivos. E identificamos la oportunidad de que, trabajando en el monitoreo agroclimático desde varios puntos y ecosistemas andinos en sinergia entre técnicos, líderes locales y agricultores, podríamos mejorar la previsión y caracterización agroclimática y de esta forma otorgar información de mayor validez y calidad para los propios agricultores. La Red Agroclimática Bolivia nace en 2016 a partir de la colaboración en red entre 3 proyectos, PROIMPA, PROSUCO y UMSA, con la participación de Pablo Cabrera. En el año ya 2017, esta articulación pasa a ser parte de la discusión de convertirse en una red de redes y en este proceso participa nuestro amigo Rodrigo Paz. En esta etapa encontramos algunos hallazgos, como por ejemplo, un interés común entre los proyectos para contar con información agroclimática. Vimos que era necesaria la producción y recojo de datos desde las parcelas de investigación con la participación de los agricultores y pasamos a usar diversas herramientas. Reconocimos que era necesario trabajar sobre protocolos de recojo, transmisión y el almacenamiento de los datos y la información. Concertamos que la creación de conocimientos está presente en diferentes niveles, siendo que diferentes actores emplean selectivamente los conocimientos generados de acuerdo al contexto y sus propias circunstancias en la planificación del sistema y del ciclo productivo.
y también compartimos entre las instituciones las diversas herramientas que cada uno usaba. Esto dio lugar a identificar los cambios importantes que se requerían para lograr un flujo de datos e información de forma rigurosa y fiable desde y hacia los distintos actores de la red, pero también para compartir con otros actores. En el año 2018 construimos la teoría de cambio de la red de redes y la red agroclimática, iniciando con acciones como la instalación de estaciones meteorológicas, entre comillas, las estaciones chinas, en cada uno de los 3 proyectos para evaluar su funcionamiento. En el año 2019 aplicamos una encuesta sobre red de información climática y agrícola con las redes de agricultores investigadores, conjuntamente a los observadores del clima vinculados a los 3 proyectos. En este tiempo, UNSA, Stats4SD avanzan con la plataforma de datos meteorológicos y se dio inicio de forma participativa a organizar espacios para la colaboración con apoyo de Stats4SD. Ya en el año 2020 realizamos el primer taller de monitoreo y análisis agroclimático con participación de los equipos de PROINPA, PROSUCO, UNSA, Fundación Valles, la Universidad San Francisco Javier y participó también Pablo Cabrera como responsable de SIG-CDP Andes. Se trabajó en una nueva AT liderada por la Fundación Valles conjuntamente con UNSA para ampliar la red de estaciones meteorológicas, incorporando nuevos equipos como los equipos meteorológicos de la marca Davis. Se trabajó conjuntamente en la identificación y priorización de indicadores y variables agronómicos factibles para ser monitoreados por los miembros de la red. Trabajamos en una guía de la plataforma agroclimática y en un formulario de K para recolectar con apoyo, todo esto con el apoyo de Stats4SD. Durante este año 2021 ajustamos y consolidamos varias herramientas digitales para el levantamiento, el manejo y la descarga de los datos agroclimáticos. La UNSA, por su parte, con el apoyo de Pablo Cabrera, viene realizando el procesamiento y análisis de datos espaciales. Entonces, Edwin, ¿puedes continuar, por favor, para mostrar los productos que estamos empezando a generar? Muy buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias, Elio. Dentro de los primeros productos de la red agroclimática viene obteniendo es el de haber interactuado entre productores sobre la importancia de los datos que se puede obtener a través de las estaciones meteorológicas, integrándolo a sus conocimientos locales. Esto ha venido realizándose entre las zonas como también entre las comunidades. Por otra parte, desde que se inició la red agroclimática se ha venido compartiendo experiencias y capacitaciones tanto a técnicos de las otras instituciones como también a estudiantes de la universidad. También se ha tenido el privilegio de haber apoyado a otras instituciones en otros países que a través de la información que se ha generado dentro de la red agroclimática han pedido el apoyo. Podemos explicar que esta riqueza de la diversidad de ecosistemas puede convertirse en provisión de información proyectada más activa que aquellas generadas en un solo punto. Este análisis comparativo, descriptivo y secuencial de los eventos agrometeorológicos pueden mejorar la comprensión de la ocurrencia de los eventos y proyectar algunos riesgos posibles en el tiempo. Los pronósticos meteorológicos de corto y mediano plazo, en conjunción con la información provista por los mismos agricultores y por monitoreos regionales de riesgos climáticos, ayuda a tener mejor decisión por parte de los productores. Por otra parte, generando los datos, pueden desarrollarse otras variables, por ejemplo, la acumulación de horas frío, la acumulación energética para los cultivos o también en algunos sectores de valle para los frutales. Dará la indicación de la migración de ecosistemas altoandinos hacia el cultivo de frutales, hacia las partes altas debido al cambio de la temperatura y la acumulación energética por encima de umbrales, que una vez especializada permitirá, por ejemplo, pronosticar fechas claves de actividades agrícolas. Por otra parte, también recoge información de suelos de forma especializada,
en relación a la identificación de aptitud del suelo. En este diagrama podemos resumir que el sistema desarrollado por la red agroclimática dentro de la red de redes compone de un área que es la del clima, que gracias a las estaciones meteorológicas pueden ser descargadas por las computadoras y subidas a la plataforma desarrollada por Stats4SD. Por otra parte, las mismas estaciones conectadas a servidores mediante módulos pueden enviar directamente los datos a la plataforma de Stats4SD. También se ha desarrollado un sistema de levantamiento de información en campo a través de ODK, en los cuales se hace el seguimiento a los cultivos en el aspecto de su fenología, como también del manejo agrícola que se va desarrollando. Esto es levantado a través de ODK en celulares y a través de este sistema, identificando cada parcela con códigos QR, son enviados a la plataforma para tener su identificación. Por otra parte, también se ha desarrollado dentro del mismo sistema ODK el tema de suelos, donde en campo se levantan las características. Y esto también puede ser enviado mediante ODK al sistema de la plataforma. Por otra parte, el muestreo de suelos que se puede realizar es enviado la información específica del punto al sistema, pero también envía al laboratorio, ya que estas muestras son enviadas al laboratorio, y también se sube al sistema los resultados obtenidos en laboratorio. No deja de lado el tema de plagas, ya que se hace el monitoreo cuando están desarrollando los cultivos, por el momento en el tema de gorgojo de los Andes y polilla de la quinoa. También hay la evaluación en el momento de cosecha, la cual se realiza mediante el mismo sistema de ODK que es llevado luego a la plataforma. No solamente este sistema está basado en Cobo Toolbox, también está bajo el sistema Survey 123 de ArcGIS. El sistema que obtiene todos estos datos va desarrollando y generando nuevo tipo de información. En el aspecto del clima, podemos decir que el sistema, gracias a sus propios cálculos, genera grados día, acumulación horas frío, evapotranspiración potencial, puntos de rocío y otras variables o funciones climáticas de interés para los investigadores. Por otra parte, también se genera información respecto al estado fenológico del cultivo, puede ser en tiempo real o también histórico, de las zonas del altiplano y valle, y el manejo agronómico desarrollado durante este proceso. También están los parámetros de resultado de análisis de suelo, que han salido del laboratorio, y se está todavía reforzando o terminando de desarrollar los modelos predictivos de plagas para gorgojo de los Andes y polilla. Todo esto relacionado con el tema de datos climáticos. Para un ejemplo, si hemos visto que los datos climáticos relacionados con el tema de parámetros de resultado de análisis de suelo, se ha desarrollado, por ejemplo, la interpolación de estos elementos de laboratorio y también se ha hecho el cálculo de NDVI. Basado en estos elementos y datos de la plataforma, se genera lo que es el mapa de aptitud de suelo. Esta aptitud puede ser para diferentes tipos de cultivo, como también recomendaciones de uso de estos de suelo, como se observa en este pequeño mapa. Esta es la plataforma desarrollada por Stats4SD bajo los criterios que han puesto tanto técnicos, investigadores de las instituciones que son parte de la red agroclimática.
Están distribuidas las estaciones en el altiplano norte, en el centro y hay 2 en el altiplano sur. También se tiene 2 estaciones en el sector de Chuquisaca, por cerca a Alcalá y Villa Serrano. Por otra parte, como les comentaba, podíamos subir datos a esta plataforma de forma manual debido a que en ocasiones hay interferencias del internet, corte de luz u otros tropiezos que se pueden tener en campo. Es aquí que pueden elegirse aquí las estaciones, confirmar la solicitud, los datos de estas estaciones, el lugar, y también se puede dar recomendaciones de algunos problemas que hubiera tenido esta estación durante ese lapso que se va a subir la información. Estas son las estaciones que hoy en día se tienen dentro de la plataforma. No todas están conectadas a los servidores para que envíen información en tiempo real. Por un ejemplo, una estación que se pueda determinar su base de datos nos puede dar esta información. Como verán, estos datos han sido subidos directamente por el sistema de internet cada 15 minutos, pero también se puede subir a través de la computadora. Estos datos los podemos descargar de forma de interés para nosotros. Puede ser diario, pueden ser cada 10 días o mensual o anual. Todas las variables que observan de temperaturas, también humedades, puntos de rocío, velocidad del viento, direcciones. También se tiene otras variables como ser la presión, la precipitación, radiación solar, lo que las estaciones nos envían, lo que recogen las estaciones. La plataforma también está unida, como les había dicho, para que puedan acceder directamente al formulario para subir los datos meteorológicos. Estos datos, este formulario lo que nos muestra son las diferentes variables que habíamos mencionado, como una información básica, la fecha, la ubicación, la institución que va a subir el dato y posteriormente si son registros de datos de suelo, la cual se despliega, o muestras de suelo que van a ser enviadas al laboratorio o datos de cultivos. Y dentro de los datos de cultivo están tanto los datos agronómicos, desarrollo fenológico. Por otra parte, ahí se tiene otro formulario, el cual es para reportar los análisis de suelo desde el laboratorio, lo cual entra directamente hacia la plataforma y de ahí tener los datos en tiempo real obtenidos de plataforma. No solamente se ha realizado estos formularios en Cobo Toolbox, también se ha desarrollado en otro formato como Survey 123. Por ejemplo, esto es para los indicadores naturales, para recoger la información de pronóstico que se están dando en los tiempos. Todo este sistema ha sido desarrollado entre las 4 instituciones, la Universidad Mayor San Andrés, PROINPA, PROSUCO y la Universidad San Francisco Javier. De acuerdo a los contextos en los cuales nos encontramos, de acuerdo a los contextos con los productores que trabajamos y cómo esta información inicialmente va a servir a los técnicos, pero posteriormente está también desarrollado para que sirva a los productores. Todo este sistema es complementario, por lo que les agradecemos el habernos escuchado, como también les invitamos a ser parte de esta red. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos los colegas que son miembros de la red de redes y también a los colegas que nos están visitando de los otros proyectos, ¿no? Entonces, este ha sido
precisamente mostrarles un poco cómo hemos estado trabajando en el tiempo, ¿no? Y hasta dónde estamos llegando. Todavía consideramos que en la teoría de cambio que nos hemos propuesto, estamos todavía en la primera etapa de este trabajo, ¿no? Entonces, nos gustaría un poco escuchar también de parte de ustedes su retroalimentación a este proceso, ¿no? Y las consultas que tuvieran. Adelante, Pedro. Muchas gracias por la presentación. A mí me aclara muchas dudas que venía arrastrando ya de hace unos años. Teníamos programado para el año pasado visitar UNSA en Bolivia. Y bueno, por la cuestión de la pandemia tuvimos que pararlo. El tema de clima, incertidumbre y vulnerabilidades. Ligado, digamos, al tema que nosotros estábamos tratando de entender y entrar, que es el tema de las cuencas alimentarias, ¿no? Y entender las potencialidades de estas cuencas, digamos, formadas alrededor de grandes centros urbanos, etcétera, era súper importante, digamos, y en los cuales la data climática obviamente tenía en particular tipo de radiación fotosintéticamente activa, temperaturas mínimas de crecimiento por piso ecológico, etc. Era, digamos, parte del sistema que pensábamos integrar junto con los compañeros del suelo, digamos. Lamentablemente todo eso se ha parado, pero la generación de la data climática nos interesaba en particular por la posibilidad cierta que un momento dado con Edwin habíamos conversado de ligar estos datos que entregan los satélites, que entregan las estaciones directamente a datos satélites y recibir como retribución pronósticos de corto plazo, mediano plazo, en las condiciones de los distintos ecosistemas de la Sierra Alta, digamos, donde estamos trabajando. Entonces creo que era una cosa interesante para nosotros seguir desarrollando. Estamos metidos con PICSA y el componente de cambio climático y agrobiodiversidad, entrando, digamos, a entender esto y por lo tanto, digamos, creo que la conversación para nosotros se hace más fácil entendiendo las perspectivas con la cual se desarrolló el sistema, ¿no? Lo interesante de PICSA es que viene acompañado de toda una metodología de cómo tratar temas complejos alrededor del clima con productores, ¿no? Y según lo que nos cuentan los compañeros, es que también podíamos incorporar instrumentos más simples como el pachograma, por ejemplo. Hubo una forma adaptada, digamos, de esos hermosos instrumentos que se desarrollaron un tiempo atrás, digamos, con organizaciones donde no tengamos tanto acceso a tecnologías modernas, ¿no? Y por otro lado, digamos, desarrollar instrumentos de medición de clima simples que le permitan chequear contra los indicadores y bioindicadores que la gente maneja en sus diversos ecosistemas. Entonces, creo que es súper interesante poder estar al menos informado de lo que hacen los compañeros allá y cómo este sistema de que están proponiendo o que estás haciendo alrededor de la obtención, procesamiento de la información con Stats 4, ¿no? de Carlito, puede ofrecer una perspectiva más real de ser ampliado hacia la zona norte del continente, digamos. Entonces, ese es un poco mi comentario, pero sobre todo porque mi preocupación está en saber, digamos, establecer vulnerabilidades y riesgos, por un lado, y establecer las capacidades potenciales de producción de azúcares y proteínas en cada uno de estos cuencas, digamos, alimentarias. Gracias. Gracias, Pedro.
No sé si alguien más tiene una consulta, un comentario, tal vez dentro del propio equipo, a comentar, complementar. María, yo tengo una pregunta medio de ignorante porque igual que Pedro, me ha encantado la presentación para enterarme un poco más. Es, y sí, quisiera preguntarles, entiendo que esta es la primera etapa, lo que han relatado, y hay planes para más adelante. ¿Qué uso le están dando a esta información o le piensan dar a esta información capturada y analizada por la red agroclimática al nivel del proyecto? Gracias, Roberto. Ahí me gustaría, por favor, que vayamos participando. Quisiera pedirle a Eve, Eliseo, y así vamos retroalimentándonos entre todos. Sí, muchas gracias y bienvenidos, ¿no? a participar de este evento. Realmente con la discusión que hemos tenido entre todos los equipos, el armar, el diseñar, rediseñar, el ver cuál va a ser el aporte a cada uno de los proyectos, hemos visto que esto se ha abierto, ¿no? No solamente era el contexto de clima o la parte fenológica, la parte de cultivo, que después estos reportes sirvan a los productores para tomar mejores decisiones, ya sea durante el desarrollo o las épocas de siembra. Por otra parte, generar resultados a nivel de interés de cada uno de los proyectos. Y es por eso que está en este grupo muchos de los investigadores que han encontrado nuevas alternativas, ¿no? Por ejemplo, el tema de suelo desde el punto de vista de laboratorio, que pueda dar a uso de suelo un mapa y desarrollar atlas para que los productores entiendan el contexto de sus suelos, ya no solamente con el conocimiento local que ellos tienen y que se integra al laboratorio, a los análisis, sino también ya más real. Esta información ayuda a los productores a tomar mejor decisión y también a que puedan reflexionar en el uso de estos suelos. Se ha abierto ese campo que no lo consideramos al inicio. La Universidad de San Francisco de Javier, lastimosamente no está aquí Máximo o Telésforo. Ellos mismos tienen mucha preocupación con el tema de frutales, ¿no? En su sector, donde antes estaba trabajando María Rosa. Y ellos mismos dijeron, nosotros nos interesa esta área que sería las horas frío, quisiéramos que el sistema desarrolle directamente para tomar decisiones en tiempo real. Entonces, creo que mis compañeros, amigos que están aquí, están viendo que otros usos más se puede dar a esta plataforma, a estos datos. Gracias, María. Bueno, Gracias, Evi. María, ¿te puedo...? Adelante, Eliseo. Sí, Roberto, ¿qué uso le estamos dando? Hay usos, yo diría, inmediatos y también usos a futuro que van a haber. En el uso inmediato, la mayoría de las estaciones están conectadas al Internet y eso da el pronóstico, ¿no? UMSA es el que nos ha compartido toda esa experiencia y como PROINPA, por eso que ya venimos implementando. Y las estaciones están instaladas en las comunidades y en el trabajo con los agricultores ellos ya pueden combinar dos conocimientos, su conocimiento local que es de pronosticar observando lo que siempre hacían antes, los indicadores biológicos y naturales, y también ver a través de una aplicación cómo va a ser el tiempo, ¿no? Entonces los agricultores en conversación nos han contado de que sí, les va ayudando el pronóstico, por ejemplo, si va a llover o no va a llover. Nos han estado contando de los vientos, por ejemplo, para ventear quinoa, por ejemplo, ¿no? Algunos no tienen tecnologías de venteadoras. Y dicen si un día va a ventear o no, mañana, por ejemplo. Y dicen que sí va a ventear, entonces me voy a hacer esa actividad. Y así van tomando decisiones. Entonces es un uso
inmediato que estamos percibiendo de parte de los agricultores. Ahora, el otro es que se va generando datos y más adelante ya va a ir generando también otros usos. Bueno, es lo que puedo contarles un poco. Gracias, Y María. de nada, Eliseo. Quisiera complementar a eso de Roberto. Bueno, ha sido un ejercicio interesante para ponernos de acuerdo en priorizar las variables y los indicadores que queríamos generar en este proceso, ¿no? Construir el sistema. Y en esta etapa lo que estamos haciendo es recoger datos, ¿no? El sistema está copiando los datos, tanto meteorológicos como los agronómicos, ¿no? Justamente el año de la pandemia es el que nos ha un poquito retrasado en el recojo de los datos. Entonces, estamos alimentando con datos históricos y datos actuales, ¿no? Un siguiente momento, ya lo decía Eliseo, una vez que tengamos esta base de datos, hemos generado ya esas ideas de indicadores y productos que queremos generar, pero para los diferentes contextos, ¿no? Un análisis más robusto, un análisis más territorial, ¿no? Entonces, ese es el siguiente proceso, ¿no? Magalí, adelante. Gracias. Hola a todos. ¿Qué tal, colegas? Buenas tardes nuevamente. Mencionarles que el potencial de la red agroclimática es muy alto. La UMSA está, por ejemplo, en función de bastante información que es provista por las mismas estaciones recientemente instaladas y otras estaciones se ha decidido, ¿no? O sea, hemos prometido, digámoslo así, reconstruir información histórica de por lo menos 20 años para puntos en los que recién se están instalando estaciones. Esto ya está prácticamente listo, termopluviométrica, validada, calibrada, etcétera, de tal manera que esta información en zonas donde no existía va a ser disponible y la idea es que a futuro las estaciones que están ahora ya instaladas, pero que obviamente tienen un registro muy corto, 6 meses, un año, vayamos calibrando lo observado, lo recolectado y reconstruido de satélite. Esto no podría hacerse en forma puntual, es lo que decíamos en la, en la presentación. Se necesita varios puntos, se necesita trabajar en espacio para poder hacer todas las triangulaciones que permiten hacer la reconstrucción de esta información. Pensamos que ese es un aporte muy grande de la red, ya que para nosotros sabemos que el problema principal es la información y no es bajar nada más la información del satélite, hay que controlarla, tenemos muchos problemas con las máximas, por ejemplo, que nuestro técnico se ha dedicado a limpiar, digamos, calibrar, eso es por un lado, pero para eso necesitamos esta red. Por otra parte, otra de las ideas que un poco todavía está madurando es el tema de, no sé si ustedes recuerdan, el CIAT de Colombia desarrolló en un principio, lo dejó caer, pero eso no significa que no sea posible, las metodologías de análogos para evaluar el rumbo del impacto de cambio climático, es decir, que se vaya evaluando futuros lugares donde aproximadamente podrían reflejarse el comportamiento climático de zonas que al presente tienen un tipo o que tuvieron históricamente un tipo de comportamiento climático. Entonces, para eso también nos sirve la red para poder coordinar y de tal manera ir evaluando la información que se va generando y posiblemente orientar, por ejemplo, cuando zonas van subiendo, cultivos más bien van subiendo agroecológicamente y pues evaluar cuál va a ser la nueva factibilidad, la nueva potencialidad de esas nuevas zonas que se van abriendo. Esa es la otra intención. Y finalmente, además, hacer mapeos. Hemos puesto los ejemplos de lo que sí ya tenemos, que son el tema de suelos, que también los socios
tenemos claro que tienen que enviar su información para que nosotros podamos seguir mapeando. Esto es una permanente interacción entre los socios participantes. Todos nosotros vamos aportando a esta red. Entonces, la idea no es que sea una red climática, que se quede una red climática, sino que vaya más allá en una red agroclimática para un apoyo mucho más agroecológico. Y bueno, todos estamos conscientes que sin datos es imposible, ¿no? Entonces, esa es la responsabilidad que los socios han asumido, hemos asumido, que si no se alimenta la base de datos con datos de las estaciones, pues va a ser imposible todas estas buenas intenciones que estamos presentando el día de hoy. Gracias, María. Gracias, Magalí. Roberto. Muchas gracias por sus respuestas. Dale, Roberto. Decía que habías planteado dos preguntas en el chat, ¿no? Una es este tema de, ¿es relevante o sea, para nosotros como red abrir la participación a otras instituciones bolivianas ahora o más adelante, ¿no? Yo le había respondido de forma sucinta de que evidentemente sí lo hemos discutido en algún momento, lo hemos tratado, pero hemos decidido de que lo vamos a hacer, pero más adelante. Primero realmente tengamos, como dice Magalí, esos datos, ¿no? Y generemos los primeros productos, ¿no? Consistentes, ¿no? Y sobre esa base podríamos aperturarnos. Aquí en el lado boliviano, o sea, hay entidades formales que recogen y generan, digamos, productos para servicios climáticos. Está el CENAMI. Hay otras entidades que también se han aperturado, ¿no? Que hacen este tema. Del sector público está el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras. Está también del sector del Viceministerio de Defensa Civil, que ven este tema de datos hidrológicos, ¿no? El tema de pronósticos, ¿no? Pero también está, por ejemplo, el ICA, ¿no? Que está invirtiendo también y está investigando en estos temas, ¿no? Entonces, me parecen interesantes esos actores que en algún momento vamos a cumplir, ¿no? Pero lo que queremos es estar un poco más robustos, digamos, en esta parte ya de la elaboración de los productos, ¿no? Eso no sé si alguien más quiere agregar. Roberto tiene otra pregunta adicional, que es si hay iniciativas similares, ¿no? Yo quisiera agregar algo intermedio antes de responder esa pregunta. Primero, todo este intercambio es súper valioso y Yasmín gentilmente nos abrió la posibilidad de comentar en el House Space. Yo he hecho ahí un poco de secretario sin nombramiento y he puesto, Gracias. pero ya me cogió la rapidez de la conversación. Entonces, ahí les pongo las preguntas de Roberto, tal vez escribimos las respuestas, yo escribí algunas para que quede para la audiencia que está en otra sala y que a lo mejor quieren mirar. Y ustedes han respondido muy ampliamente, Roberto, muy claramente más que ampliamente. Quería acotar que yendo un poco para atrás en la historia, Roberto, cuando la red de redes estaba en formación y crecimiento, en la teoría de cambio existía el componente que decía, bueno, ¿y cuál es el objetivo de la red de redes? Entonces, uno de ellos era el componente de servicio a la comunidad. Y ahí se empezó a mencionar el servicio a través de información agroclimática. Es en ese momento en que con los compañeros decimos, bueno, necesitamos manejar eso bajo un concepto de red agroclimática. Eso. Gracias, Pablo. Disculpa, Roberto, te cortamos. Dale. No, eso era, María. Quería agradecerles y yo me imaginaba algunas de las respuestas que ustedes me dieron y por supuesto como equipo regional, bueno, yo soy el más nuevo en el grupo y nunca termino de aprender las cosas que han hecho en el pasado. Pero esto tiene un potencial grande y estaremos súper atentos a ver qué necesidades podemos apoyar desde el equipo regional. Gracias. Gracias, Roberto. Colegas, no sé si hay algo más. Pedro, no sé si tienes una nueva consulta. ¿Tienes tu mano levantada?
Y claro, o sea, muchas consultas en realidad, porque el tema este es apasionante. Primero, digamos, una de las cosas importantes es entender de que, a mi modo de ver, en la medida que hay más actores que están metidos en esto, mayor es la necesidad de poder desarrollar una estructura, una mesa técnica agrometeorológica, agroclimática, que le dé consistencia, digamos, a todo este esfuerzo en recolectar datos, digamos, en forma tan parcial, porque supongo que habrán un par de miles de estaciones o más en Bolivia, y aprender de eso, ¿no? O sea, uh, una actividad de mapeo intenso, de acercamiento a los actores y la posibilidad de estructurar una red meteorológica más fuerte, por lo tanto con pronósticos mucho más confiables. Y ahí eso me llevaba a la segunda pregunta, era en esta recolección de datos, hay un tema de recolectar datos que vienen tanto de las estaciones como de la gente. Eso toma, esa recolección de datos toma tiempo. El hecho de procesar grandes cantidades de datos de distintas estaciones, a mi modo de ver, digamos, para gente que no está completamente haciendo todo el tiempo eso, significa un lag time, un retraso, ¿no? En la forma como se procesan y se dan pronósticos y se pueden pronosticar qué sé yo, clima que sea significativo, decir, bueno, ¿qué va a pasar mañana, digamos, ¿no? ¿Qué va a pasar en los próximos días? Me pregunto cómo está ese proceso, si tienen la suficiente capacidad técnica como para poder afrontar eso y difundir, digamos, con la velocidad necesaria al productor eso, si ya lo han solucionado, o va a ser, digamos, parte de las preocupaciones de una red más grande, ¿no? Me preguntaba en qué medida están ustedes conectados allá en Bolivia con el CIFEN, ¿no? Que también está preocupado de, esta una organización, ¿no es cierto?, de clima para el fenómeno del niño y niña, que genera datos muy interesantes también. Y por último, la última cosa que me gustaría preguntar es si pueden compartir el XLS del ODK con el cual ustedes siguen la fenología de cultivo, ¿no? Porque ese siempre es como un cuello de botella, o sea, cómo tú vas, con qué frecuencia vas, qué estás colectando a nivel de campo que sea mejor correlacionable con, qué sé yo, grados días u otro tipo ¿cómo se llama?, de indicador climático que ayuda a entender los procesos de desarrollo y producción a campo. Varias interrogantes. Sí, gracias, Pedro. Les pediría Edwin, Magalí. Magali, yo creo que tiene más clara esa parte. Bueno, yo te voy a mencionar, bueno, en primer lugar, te menciono, Pedro, que el CENAMI no llega a 1000 estaciones registradas, desafortunadamente, de las cuales, hasta donde yo entiendo, porque incluso me parece que incluso ha bajado el número, están activamente trabajando alrededor de 400 en todo Bolivia, lo cual te muestra lo dramático de la situación meteorológica y climática y obviamente de monitoreo en Bolivia. Quizá esa sea la razón para que, si te das cuenta, nuestros trabajos están bastante orientados a monitorear, a buscar proxies, a tratar de trabajar con satelital, etcétera, porque en la realidad son muy pocos los puntos realmente monitoreados. Nos preocupa, por ejemplo, Patacamaya, que era la más antigua y sin embargo al presente de las últimas visitas que hemos tenido con el CENAMI no logramos más del 2017, 18. Entonces esto hace que pues la información sea una de las más fuertes limitantes, ni qué decir de los pronósticos, ¿no? La otra cosa, como te han mencionado, como han mencionado mis colegas,
la encuesta que se ha hecho con nuestros agricultores, con los agricultores con quienes trabajamos, nos confirma lo que ya sabíamos, la casi muy baja utilización o manejo del pronóstico, que sí es cierto, como dice María, son entidades llamadas a ello, pero que no lo hacen, ¿no? O sea, no hay el pronóstico para el agricultor, para esa comunidad pequeña, que son ecosistemas pequeños, cuencas pequeñísimas que no dan para el pronóstico regional producido por el CENAMI, que es básicamente altiplano norte, altiplano central y altiplano sur. Y es por eso que ha surgido la idea de este tipo de pronósticos. Si no, no trabajamos, no tenemos la capacidad de hacer pronósticos modelados, por eso es que trabajamos con servidores comerciales que nos dan eso, porque es un grupo muy pequeño, que nos provee con esta información, y en lo posible, especialmente en UMSA tenemos la red de WhatsApp, que es por la que distribuimos los pronósticos, y como decía Eliseo, los agricultores la valoran bastante. Y bueno, esperamos crecer más. Sobre el tema del CIFEN, sí, no sé si viste mi presentación, estamos siempre bajando información del CIFEN, pero no te olvides que los monitores del CIFEN, que es el único constante, porque hay uno en España y había uno, el de Princeton, que ha muerto, no sé por qué, porque estaba bastante interesante, trabajaba con Casalac, pero son bastante grandes, y además son a 3 meses, y el pronóstico pequeño para el agricultor no se encuentra, ¿no? Entonces, es esa la razón para este trabajo. Sin embargo, también quiero mencionarte que a pesar de que existen pocas estaciones, se las ha incluido en los análisis, por ejemplo, como les decía, para la reconstrucción de la información, porque así nomás puntual es muy bajo, hay que calibrar con estaciones cercanas. Entonces, para los puntos nuevos, para esa reconstrucción de los 20 años hacia atrás, sí se ha incluido la escasa información que hay disponible y relativamente confiable, que es la que ha generado el proyecto Decade con la cooperación suiza, ¿no? Eso, entonces no sé si hemos respondido a tus preguntas, Pedro. Falta unita de responder que tal vez me gustaría responder. ¿Cuál es? Ah, lo del survey, lo del ODK. Sí. El grupo todavía está, estamos en proceso de construcción aún, la casa no está acabada. Entonces hay cosas por aquí, cosas por allá, pero tal vez es por eso que no se ha visualizado, Pedro, aún la guía y los formularios, que sí hay la intención de que sean utilizados a nivel de la CDP, llegará oportunamente en su momento cuando estén revisados y concluidos. No sé si algún otro compañero puede aportar en eso. No, pero además, perdón, Pedro había preguntado sobre el tema de los datos de cultivos, o sea, ahí están más trabajando Edwin, María, esa parte sí me olvidé. Sí, creo que va en la respuesta que estaba dando Pablo. Hay un ODK, hay una primera versión, Pedro, hay una guía también, tanto para aplicar el ODK como para ver los criterios respecto de las fases fenológicas, ¿no? En qué momento justamente hacer la evaluación, etcétera, están considerados esos parámetros. Estamos todavía revisando para liberar, digamos, este manual y hacer probablemente un último ajuste al ODK. Lo hemos puesto en práctica, ¿no? Como tú sabes, a veces siempre emerge algo, digamos, ¿no? Faltaba esto o hay que corregir esto. Entonces, estamos en esa última etapa y queremos liberar también la herramienta para que ustedes lo vean, ¿no? Este ODK recoge lo que es desde las variables cualitativas del suelo, de la parcela, ¿no? La valoración de las etapas fenológicas, ¿no? Considera este tema de, por ejemplo, rendimientos, considera el tema de la evaluación de las principales plagas, ¿no? Enfermedades, ¿no? Entonces, es un conjunto de variables que hemos identificado que son necesarias para el proceso de análisis agroclimático, ¿no? Ese es el concepto que hemos aplicado. Sí, sería importante complementar, cuando esté más o menos maduro, poderlo compartir. Estamos siendo presionados por muchos
por muchos lados de que se hagan todos estos tipos de análisis y encuestas, etcétera, etcétera. Entonces, nos gustaría... ¿Perdón? Nos gustaría mucho disponer de estos instrumentos apenas estén disponibles, digamos, sobre todo aquellos que podemos subir a ODK y poder compartir a través de la región. Claro que sí, Pedro. Esperamos hacerlo en el plazo más breve, o sea, estamos casi en la etapa final de ese proceso, ¿no? Edwin, querías complementar. Sí, complementar 2 puntos, ¿no? Este es un proceso que hemos priorizado algunos puntos, unos elementos. Incluso en esta última gestión, a raíz de que era una prueba, se ha presentado los de eventos extremos, por ejemplo, heladas y granizadas que han mermado la producción, han afectado, ¿no? Y juntamente en una conversación entre todos los equipos decíamos, hay que incorporar este elemento más, ¿no? De evaluar el grado de daño que ha ocasionado este evento extremo. Y así como San Francisco Javier también tiene interés de otros elementos, se va incorporando, pero también yo creo que esto se va ya a disponer hacia todos, pero también esto no es que se va a cesar ahí en esa construcción, ¿no? Sería interesante también ver desde el punto de vista de Ecuador, Pedro, que tú tienes allí varias familias, experiencias de otros tipos, también se pueda ajustar y la plataforma sea más abierta a la región, de manera que ésta pueda unir y tener bases de datos para todo tipo, incluido estas bases de datos, tanto de cultivos, clima, etcétera. Puede ser que otra persona interesada pueda recurrir a estos datos y hacer modelajes, modelos ¿no? De desarrollo de cultivos, luego implementar a un SIG, o sea, se abre grande, ¿no? Pero al momento estamos tratando de llegar sólidamente hasta eso, que es los cultivos, eventos extremos más, yo creo que va a ser lo último, y luego ya lanzarlo para que pueda ser compartido y que puedan alimentar esta base de datos desde todos los puntos del altiplano de Bolivia, pero también podría ser desde otras regiones, ¿no? Como Perú o Ecuador. Gracias. Claro, excelente, excelente. Gracias, Edwin. Bien, colegas, no sé si hay algún aporte, alguna aclaración, comentario. Bien, creo que en síntesis podría decir que, bueno, hay esta solicitud de poder liberar el ODK y el manual, la guía, para que pueda ser también aplicada, utilizada, consultada por los otros proyectos, ¿no? Eso está claro. Entonces, miren, de mi parte quisiera agradecer a los que nos han visitado en este espacio abierto, darles las gracias por sus comentarios, por sus aportes y también por las demandas, que nos parece muy importante también como red agroclimática, ¿no? En parte, muchas gracias. Y colegas, entonces nos estaríamos viendo en los otros espacios. No sé si alguien más quisiera decir algo. Sí, tal vez Pedro mencionaba pachagramas y Edwin mencionó en la presentación, se va a liberar, como dice María, todos los instrumentos posibles que manejamos, ¿no? El pachagrama ya está disponible a través de los story maps construidos por Prosuco. Si los revisas en el geoportal, allí adentro hay los links en donde tú puedes descargar y tú puedes imprimir, ¿no, María? También lo que muestra Edwin sobre pronósticos, si tú quieres trabajar, por ejemplo, con pronósticos de indicadores naturales en el Ecuador, podrías mirar cómo funciona el de Bolivia y tal vez se puede hacer una adaptación al contexto local, porque los indicadores en el Ecuador, lógicamente, son un poquito diferentes que en el altiplano de Bolivia, y entre otras herramientas que estarían disponibles. Sí, están las herramientas disponibles, pero las podemos colgar tal vez en el How Space para que estén al alcance. No solamente el pachagrama, digamos, sino también así como la UMS ha generado esa herramienta,
Como Prosuco también vamos a colgar otra herramienta que puede ser aplicable en el ámbito local entre los propios agricultores para poder sistematizar sus pronósticos, ¿no? Son herramientas que están disponibles y el pachagrama es adaptable socioculturalmente a diversos contextos, ¿no? Eso está y a las necesidades que se tengan, ¿no? Bueno, entonces, muchas gracias a todos. Saludos y nos vemos. Mañana. Un Hasta abrazo. mañana. Que descansen. Hasta mañana, nos vemos. Chao a Chao, todos. chao. Hasta mañana, Gracias. chao. Gracias. Chao. Mañana.